Son las 4, son las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7, hasta que llegue la linterna. El gobierno prepara y negocia el traslado de 500 niñas desde Ceuta a la península. Es el plan del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Arrego. Habla del traslado de urgencia de 500 niñas, Ya decíamos que el perfil había cambiado, que en esta última entrada era distinto. Había niñas, algunas muy pequeñas, y había familias enteras. El PP por ahora se opone a este traslado. Pues bien, con 2.700 menores no acompañados en Ceuta, durmiendo en la calle, muchos de ellos, o en las barriadas o en las playas, con el colapso de los centros de acogida, intentar dar salida a estas niñas que estaban viviendo una situación muy complicada, pues parece una primera medida. Escucha a Ana Alarcón, es portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Es desgarrador, ¿no?, para los mismos compañeros, y ver así a unas niñas intentando ser protegidas por los compañeros de manera desesperada, pues lógicamente lo que vemos aquí, que como bien hemos dicho, está fallando esa capacidad del sistema para absorber esas entradas y controlar y proteger a todas las mujeres. Desde la entrada masiva, el número de denuncias de agresión sexual se ha multiplicado en Ceuta. Las denunciantes son en su mayoría niñas de entre 10 y 15 años que también entraron por el Tarajal. Al mes hay 1 o 2 denuncias de este tipo de agresión sexual, ¿no? Entonces, claramente, 15 denuncias en unas semanas pues supone una situación pues extraordinaria, ¿no? Evidente. Y es preocupante ya no solo la cifra, sino pues eso, que se haya sido en tan poco tiempo, y sobre todo lo que hemos mencionado, ¿no?, que la mayoría de las víctimas sean menores de edad. Los investigados son en su mayoría también algunos de los que entraron con ellas, que viven en la calle, en las barriadas, en los montes de Ceuta. Es cierto que no se puede asociar migración a delincuencia, porque la inmensísima mayoría de los que entraron vienen desesperados, buscando un futuro mejor, una oportunidad, o huyendo de la guerra, o son niños, como escuchas. Pero cuando te entran sin filtro, a través de una frontera, 80.000 personas, pues es lógico que entre alguna que hace el mal, porque entran sin control, y porque los que tenían algo en Marruecos, una casa, un trabajo, los que entraron en Ceuta para probar esa aventura europea, por lo general esos ya han regresado al día siguiente, en su mayoría. Y las víctimas de aquellos que vienen a hacer el mal han sido precisamente y presuntamente estas niñas también migrantes que entraron con ellos. La situación de Ceuta es de colapso, no nos cansamos de decirlo, pero es que no podemos parar de hacerlo. Los servicios de acogida al menor en Ceuta están sobrepasados a un 4.600% de su capacidad, dicen, y no es lógico tener a menores en la calle con esta situación. Por eso se baraja este traslado de niñas a la península, a pesar que desde Europa intentan empujar hacia una devolución en caliente. Ayer la Comisión Europea dejó claro que ampararía el regreso exprés a Marruecos de todos, también de los menores. Pero esto hay que estudiarlo caso por caso, como es propio de un país civilizado y de libertades y de protección al menor, como es España. La primera opción para un niño, y es lo que defiende el PP, y es la mejor casi siempre, es la reagrupación familiar, evidentemente. Estas niñas, el primer derecho que tienen es a volver con sus padres. Pero ¿qué pasa si son esos mismos padres los que no quieren que vuelvan? Porque algunos de los chicos que nos encontramos cuando estuvimos en Ceuta nos decían esto, que cuando llegaron a Ceuta y consiguieron hablar con su familia para avisarles de que ya estaban allí, les dijeron: muy bien, quédate ahí, no vuelvas. Qué duro, Imagínatelo con una niña de 10, 11 años. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a dejar al otro lado de una frontera que es punto caliente de trata? ¿La vas a dejar en manos de un país que ha sido capaz de jugar con su vida como método de presión política? Qué complicado y qué espinoso. Aunque es verdad que si Marruecos es un socio ejemplar y un país de fiar con una relación impecable, como dice el gobierno, no habría problema por entregarle a sus menores. Ese es el argumento del PP. Bueno, lo que se estudia ahora es enviar a estas niñas a la península, porque Ceuta no puede más. Para ya, una vez que estén en la península, valorar cada caso de forma única, personal, sin que exista ese riesgo que viven ahora en Ceuta, y tomar la mejor decisión. Te recuerdo que por las devoluciones de la entrada última, la de 2021, esa última gran entrada en Ceuta, hubo 2 condenas en la Audiencia Provincial de Cádiz. La delegada del gobierno en Ceuta y la vicepresidenta primera de la ciudad.
Esto fue por devolver a 55 niños sin garantías, sin estudiar su caso. Se vulneraron sus derechos, dice el tribunal. Bueno, estos fueron 55 niños. Ahora hay 2.700. Ceuta está en colapso y no tiene capacidad para manejar semejante volumen de personas, pero España en su conjunto sí que tiene esa capacidad. Es lo que nos cuentan las ONGs que trabajan habitualmente con migrantes. Con calma y garantías encima de la mesa, España tiene también la capacidad para decidir si procede dar el asilo a alguien o si no procede. Pero debe estudiarlo y si no procede, pues tiene que regresar a Marruecos. Pero si hay una niña que sus padres no quieren, lo que te digo, ¿le haces cruzar de vuelta por el Tarajal? ¿O un sudanés que huye de la guerra y que sabe que en Marruecos le espera una paliza de los gendarmes, en el mejor de los casos? ¿Le envías a un país que no es el suyo? Estamos hablando ahora de los especialmente vulnerables, pero en Ceuta hay más perfiles. 2 días de huelga, de hambre. Llevan ya un centenar de marroquíes, los que escuchas, que solicitan asilo en la playa del Trampolín. Sinceramente, ellos lo tienen crudo, ¿eh? Es lo que nos cuentan estas ONGs, porque todo apunta a un rechazo exprés, mayores de edad, origen marroquí, país seguro. Te vas a Marruecos. Es lo que nos dicen que va a suceder. Y ojo, porque en este contexto pueden entrar en juego las mafias que están acostumbradas a operar en la zona y que ven una demanda muy alta, porque la hay. Las que ofrecen servicios de transporte a estos migrantes para poder cruzar desde Ceuta a la península, por el estrecho. No cruzan en el ferry habitual, no pueden. Lo hacen en narcolanchas o en motos de agua y por una pasta. Borja Méndez es periodista de ABC que investiga estos movimientos, lo ha explicado en Herrera. Son unas cantidades que oscilan entre los 6.000 o los 10.000 euros, dependiendo del medio de transporte. Evidentemente, lo más caro es ir en una narcolancha, incluso lo más barato es transportar en una moto de aguas. Estas organizaciones mafiosas además no tienen problema en ser vistos por la policía, no les importa lo más mínimo. Pero es que además no se cortan, por así decirlo. Esos movimientos de estas organizaciones criminales coincidía con que la Guardia Civil interceptaba una nueva patera que salía desde los acantilados de La Sirena en Ceuta con destino a la península. En este caso, la Guardia Civil llegó a tiempo, frenó a los 2 patrones de esta embarcación que tenían un destino claro, que era la península. Es una situación muy complicada, muy difícil para los migrantes que han sido utilizados por Marruecos, para la policía, para la Guardia Civil, para el ejército, que se juega el pellejo. 24 casos de sarna en las últimas horas. Y para los propios ceutíes, que ya no pueden más y están al límite. Tenemos miedo de un estallido social, nos decían, porque cualquier chispa puede hacer que todo salte por los aires, ¿eh? Y es normal, y estaría justificado en cierto modo. Pero la situación de colapso no puede empujarnos a atropellar derechos humanos básicos, ni tampoco a prolongar indefinidamente esta situación en Ceuta. Hay que dar soluciones. Y el traslado de estas 500 niñas que se negocia ya es al menos una propuesta. Veremos si finalmente se confirma y a ver qué pasa con el resto. Y están pasando más cosas. El precio de los carburantes se encadena 8 días al alza. La gasolina y el gasóleo se acercan a su máximo anual en el momento con más desplazamientos por las carreteras españolas. Ante esta escalada, los consumidores miran a septiembre, cuando el gobierno ampliará la rebaja del diésel a 20 céntimos. Sin embargo, los expertos advierten, al ritmo actual, los precios devorarán el descuento y apenas se notará en el surtidor. Victoria Ballesteros. La gasolina cuesta ya de media 1,71 € el litro y el diésel 1,84, su nivel más alto desde mediados de abril. Traducido al bolsillo, llenar un depósito de 55 litros ronda los 94 € si es de gasolina y supera los 100 si es diésel. Esta subida coincide con el final del verano y llega después de que el gobierno redujera el 1 de agosto la rebaja fiscal sobre los carburantes. Eso sí, el mes de septiembre nos traerá algo de alivio otra vez al llenar ese depósito, pero solo en los diésel, porque se va a recuperar esa rebaja fiscal que pasará a 20 céntimos por litro, porque como su precio se ha disparado más de un 15% en julio, pues se ha activado automáticamente la cláusula de protección. No pasa lo mismo con la gasolina, que como se ha encarecido menos, pues mantendrá la rebaja prevista de 5 céntimos por litro. Y en Granada las réplicas del terremoto se han seguido sucediendo en las últimas horas. Son más de una veintena solo este miércoles y al menos 5 han sido sentidas por la población. Las llamadas a los bomberos superan ya las 3.000. Última hora, Juan de Dios Jerónimo. En 4 días, 100
80 terremotos. Se han revisado ya 480 viviendas, solo 14 tienen daños estructurales. Los 600 vecinos de Las Gavias que fueron desalojados de manera preventiva tendrán que esperar todavía algunos días para regresar a sus casas. Quieren garantizar el máximo su seguridad. También el Arzobispado de Granada mantiene cerrada la Catedral, la Capilla Real, así como la Alhambra, que ha decidido no abrir las puertas de la Alcazaba. 10 calles tienen cortes parciales. Ya son 24 los terremotos que se han contabilizado desde la noche de ayer, con magnitudes que oscilan como mucho entre 2 y 3 grados. Se siguen atendiendo a los vecinos afectados en el centro cívico del Zaidín. Pendientes una tarde más de la evolución de los incendios. La última hora nos lleva hasta Aldea del Fresno, en Madrid. Allí el fuego ha obligado a confinar a sus vecinos y a los de Villamantilla. Por otro lado, el incendio declarado en Pino Franqueado, Cáceres, ya ha arrasado 2.200 hectáreas y deja en el aire la evacuación de otras 1.200 personas que se sumarían a las 700 que ya han sido desalojadas. Y mejores noticias llegan desde Huesca, donde ya han comenzado los realojos en 7 localidades por el fuego que afecta a las peñas de Riglos. Pablo Barrantes. Se confirma la estabilización de este incendio, el más devastador de la historia de Aragón. 7 de los 19 núcleos evacuados ya pueden volver a sus casas, donde disponen de luz, telefonía, pero con suministro de agua embotellada de forma preventiva. Además, la previsión para esta tarde es sumar otros 4 núcleos más al retorno: Yeste, Anzánigo, Peña, Estación y Triste. El perímetro de 100 kilómetros no experimenta aumentos, aunque las brigadas siguen refrescando puntos calientes. Una jornada de hoy crucial debido a las altas temperaturas. Se aguarda con expectación el cambio de tiempo de mañana. Se van a desplomar los termómetros 12 grados. La llegada de lluvias se prevén determinantes para la consolidación definitiva de la extinción del fuego. Y en los deportes continúa la Liga y llega el turno del Atlético de Madrid. Pablo García. Debut de los colchoneros hoy a las 9 de la noche. El Cholo Simeone disputará su primer partido contra el Málaga sin Julián y sin el Cuti Romero por descanso y Sorlo, que sigue lesionado. El club andaluz viene con muchas ganas al Metropolitano porque debuta 8 años después en primera. Uno que no debutará, pero sí conocerá su afición, es Rodri, Víctor Navarro. Y su nuevo estadio hoy a las 8 de la tarde contra el Al-Ahly egipcio. El Barça disputa su tradicional Gamper para que la afición conozca los nuevos fichajes y al equipo que defenderá la camiseta azulgrana esta temporada. Sí que ha entrenado por primera vez esta mañana con sus nuevos compañeros. Rodri dice que se encuentra para jugar y que la operación de espalda fue una anécdota, pero será Flick quien decida. El entrenador hablará ante la afición en el Gamper, también el primer capitán Rafinha, y los culés podrán ver por primera vez a los fichajes Gordon, Adeyemi y Bisibu jugando. Otro que debutaría mañana y disputa su partido Leganés es el Rayo, que tras todo el lío de Vallecas no jugará en su estadio, y hoy el Alavés ha lanzado un comunicado informando que a menos de 48 horas no habrá entradas para los visitantes. Fuera del fútbol, en la Fórmula 1, Carlos Sainz renueva con Williams hasta 2027 y a las 5 Rafa Jodar juega los 16avos del Master 1000 de Cincinnati. Gracias, Pablo, y te cuento una noticia de última hora, porque las farmacéuticas Moderna y Merck acaban de anunciar el éxito de la primera vacuna contra el melanoma, el cáncer de piel más habitual y uno de los más mortales. Han anunciado con éxito esta primera vacuna, se han disparado en bolsa y lo han difundido esta noticia en una nota de prensa que se acaba de hacer pública. Veremos si se confirma y si hay más detalles a lo largo de la tarde, porque sería un hito histórico. Sigues en la tarde. Y 13 minutos, 3 y 13 en las Islas Canarias. Han pasado ya casi 3 semanas desde esa entrada masiva en Ceuta. Se calcula que unos 11.000 migrantes siguen todavía en la ciudad autónoma, muchos de ellos viviendo en condiciones de insalubridad. Los sanitarios ceutíes llevan días denunciando que trabajan al límite, que faltan medios y que se sienten abandonados ante una situación que se prolonga en el tiempo. Mientras desde el Ministerio de Sanidad dice la ministra que está lejos del colapso la situación. Ahora mismo, como te decía hace unos minutos, lo que se negocia, por otro lado, además de la cuestión sanitaria que está ahí, ¿no?, y que necesita una solución, se negocia ese traslado a la península de 500
niñas que estarían allí en Ceuta. Es una propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego y que ahora mismo se estaría negociando y estaría encima de la mesa, aunque el PP por ahora pues se opone. Antonio Gredano, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Este traslado de 500 niñas a la península que está ahora mismo encima de la mesa, es verdad que son niñas que están viviendo una situación muy complicada y de mucho riesgo en los últimos días, pero ya viene ahí un choque político, claro, porque esto del traslado de menores es lo que ya en su momento se hablaba de qué comunidades iban a aceptarlo, cuáles no. Es complicado. Sí, bueno, vamos a ver la letra pequeña. Lo cierto es que va en contra de lo que está recomendando la Unión Europea, que está hablando de que con la ley en la mano y con la complicidad, digamos, de Rabat, que ha pedido que lleven a los menores de vuelta, la Unión Europea lo que está pidiendo es que se devuelvan íntegramente a todas las personas que se han quedado allí. De esas 80.000 que entraron, las 10.000 personas, incluyendo menores que siguen todavía hacinados y malviviendo en Ceuta. Claro, el tema es que las entregas al fin y al cabo a un país, ¿no? Cuando sus familias ya han dicho a muchos de ellos que se queden ahí, que no vuelvan, y con un país que ha sido el mismo que ha permitido que se lancen al mar jugándose la vida y que haya provocado esta situación, les ha utilizado como instrumento de presión. Sí, pero ahí tiene que haber un equilibrio entre el interés de la ciudadanía y la capacidad de los estados y después esa parte humanitaria. Lo normal es que los menores estén con sus padres. Por mucho que tú quieras darle un futuro diferente a tu hijo, lo cierto es que son tu responsabilidad y tienen que estar con los padres. Y además hay que buscar el equilibrio interno dentro de nuestro propio estado. Esto va a ser una fuente de conflictos con muchas de las comunidades que no quieren aceptar menores. Y no solo hablo de las comunidades que están cogobernadas con Vox, que ya se han pronunciado diciendo que no van a aceptar más menores, sino por ejemplo, con Cataluña y País Vasco, con los socios del gobierno, con PNV y con Junts, que ya estuvieron fuera y excluidas de ese reparto de menores hace unos meses. Es decir, que las comunidades que tienen que aceptar a esas menores también están diciendo que no tienen capacidad, porque esto no es una cuestión humanitaria o no. Yo creo que todo el mundo mira por esas niñas, evidentemente. La posibilidad de darle cobijo, servicio y un trato adecuado con respecto a los recursos que está destinado el gobierno a ellas, que son o escasos o ninguno. Permíteme un segundo, Antonio, porque otro de los temas que está encima de la mesa ahora, además de ese traslado de las 500 niñas menores, es la situación sanitaria que se vive en Ceuta. Enrique Roviralta es presidente del Colegio de Médicos y del Sindicato Médico de Ceuta. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Casi 3 semanas después de aquella llegada masiva, ¿cómo está hoy la sanidad en Ceuta? ¿Coincide usted con la ministra de que está lejos del colapso? Bueno, pues para nada coincido. De hecho, tuve la oportunidad el domingo de decírselo en persona, ¿no? Yo creo que 7 médicos no pueden estar atendiendo a asistencias diarias que están multiplicando por 3, por 4 lo que debería ser. Es que hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que en Ceuta hay un único hospital, que es que muchas veces me preguntáis, ¿los hospitales cómo están? No, aquí solo hay un hospital. Un hospital con el 50% de plantilla, un área de difícil cobertura médica donde los médicos no quieren venir. Y aquí ha llovido sobre mojado. Y lo que es peor, los médicos no solamente les cuesta venir, sino que ya hay algunos, sobre todo los que tienen niños y adolescentes y que son de fuera, que ya me dicen que tal y como está la situación, que prefieren volver a su sitio de origen en la península, no sé, Málaga o Sevilla, de donde sea, ¿no? O sea, y es una situación que empieza a ser crónica y donde ya se están, quiero decir, ya los médicos se resienten y puede haber baja médica del personal. Y esto es, yo lo digo muy claro, esto es una catástrofe humanitaria, es una catástrofe sanitaria y una catástrofe social. Enrique Roviralta, doctor, casi 3 semanas después, como decimos, de la llegada masiva, se han notificado 24 casos de sarna en militares que han sido diagnosticados. Hay algún caso de sarampión también en estudio, si no me equivoco. ¿Preocupan estos casos? Pues claro que preocupan, y tuberculosis, y infecciones por gastroenteritis, que a veces son Shigella, otras veces Escherichia coli, enterococo, y hay muchísimas infecciones de heridas porque no hay seguimiento. Son 10.000 personas que viven
que vienen ahí como pueden, ¿no? En condiciones infrahumanas. Después también hay muchas lesiones por arma blanca. Yo, que soy otorrino, se ha multiplicado por 10 casi el número de fracturas que he atendido, fracturas de mandíbula. En fin, esto es una situación de un antes y un después desde el 30 de julio para acá. Pero ojo, que antes del 30 de julio ya llevábamos días atendiendo numerosos, incluso con fallecimientos. Es que ya esto se veía venir porque veíamos constantes intentos de 200, 400 personas que nadando intentaban llegar a Ceuta por la playa, y es que esto se veía venir, obviamente, y ha estallado. Esto no hacía falta que lo dijese el CNI, ¿no? Que podía producirse esa llegada masiva. Lo decía el presidente Vivas y lo decían también los hospitales, que llevan atendiendo tiempo a heridos que llegaban y gente que llegaba enferma. Quiero que escuche Enrique Roviralta a la ministra Mónica García el otro día en Ceuta. Asociar inmigración con enfermedad, lo siento, pero es injusto y es xenófobo. Asociar inmigración con delincuencia y con peligros es injusto y es xenófobo. Los migrantes no traen enfermedades. Los migrantes pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad. Enrique, ¿se dieron ustedes por aludidos los ceutíes y los médicos con esto? Hombre, claro que nos hemos dado por aludidos, porque yo creo que ha sido un gran error de la ministra querer... Ahí hemos perdido a Enrique Roviralta. Pero hay una cosa con respecto a ver si le podemos recuperar, sí. Sí, que es importante. No es una cuestión de asociar la delincuencia con que sean marroquíes o sean subsaharianos. Es que son personas en una situación de vulnerabilidad, que no tienen comida, que no tienen nada, y entonces la delincuencia, es decir, delinquir, conseguir dinero, conseguir móviles para comunicarse, conseguir comida, es una necesidad para personas que no tienen nada. Da igual que sean marroquí o de Jaén, es que da igual, la situación en la que están, la que hacen que aquello pueda ser potencialmente peligroso. Claro, y es el hecho de estar nosotros cuando estuvimos allí, Agredano, llevaban 4 días sin comer, tirados, hacinados en la playa, que esto es responsabilidad también de un gobierno que no les dio cobertura los primeros días. O sea, y aparte que la sanidad en Ceuta y Melilla, es competencia del Estado, del gobierno, no de ninguna comunidad autónoma. De forma prácticamente directa. No es como en las comunidades que se puede diluir la responsabilidad a través de Ingesa, efectivamente. Es curioso, y es llamativo, sobre todo porque parte de la culpa de que hayan enfermado estos chicos es la situación de abandono que han tenido en esa playa del Trampolín. Permíteme un segundo, porque estamos ahí con Enrique Roviralta, no le tenemos aún al otro lado, le estábamos preguntando por esas declaraciones de Mónica García, ministra de Sanidad, pero permíteme, porque decíamos que el otro tema era el de este traslado de las niñas menores a la península. Quiero saludar a Halima Ahmed, que es coordinadora social de la ONG Luna Blanca. Halima, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, nosotros aquí desde la península nos llama la atención el número, ¿no? Porque se habla de 500 niñas muy pequeñas, entre 10 y 15 años algunas de ellas, en una situación muy grande de vulnerabilidad. Tú nos lo has contado en este programa, Halima, en los últimos días, hablando de esas agresiones sexuales que denunciaban. Son muchas. La verdad que son muchas niñas, porque... No sé, habrán estudiado el perfil, habrán pasado ya por triaje, porque ayer mismo decían que iban a empezar a trasladar de los colegios a los centros de acogida que habían ideado, y de ahí iban a hacerles un triaje, tal y cual, estudiar cada caso y ya luego concretar con las demás ciudades autonómicas del resto de España, que a ver cómo se las repartían. Claro. Pero que yo sepa, hasta ahí. Hoy nos hemos levantado con la noticia de que ya se van a llevar directamente a 500 niñas. No sé. Está negociándose, sí. Claro. Esto ahora mismo es la intención del Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, es la intención del gobierno y está en negociación, pues a ver cómo se puede hacer esto también con la ciudad autónoma. Se habla de este traslado. Tú nos habías contado aquí, Halima, en los últimos días que se les había trasladado a locales donde estaban protegidas por la policía y por el ejército por miedo precisamente a estas agresiones sexuales. ¿Esto es así? No exactamente. Se le había trasladado, los mismos vecinos, los presidentes de barriada, se la habían acomodado en polideportivo, en espacios seguros para estas niñas, para que no estuvieran en peligro, ni mujeres ni niñas, por su propia seguridad, ¿vale? Entonces las habían acogido en polideportivos que no estaban adaptados
para acoger a nadie, porque no hay cama, no hay techo ni nada, sino ya se ve como un polideportivo del vecindario, una cancha y rodeada por una malla metálica y punto. Entonces estas chicas viviendo ahí pues no estaban seguras, sí, porque ponían guarda, está prohibido que entren hombres con ellas, y nosotros, por ejemplo, desde la ONG Luna Blanca les llevamos la comida. Luego viene Cruz Roja también, con las unidades móviles sanitarias, total. Dentro de lo malo, ¿vale? Dentro de lo malo y dentro de la precariedad, pues quieras o no, estaban en un centro protegido. Ya. Pero es que a partir de hoy ya se les iban a trasladar a los centros que están habilitando especialmente para niñas. Claro. ¿Vale? Para niñas. Ya los niños se verán en otra ocasión. Entonces, Halima, se estaba hablando de que ese triaje se estaba haciendo con estas niñas y ahora sale esa noticia, esa negociación para llevarlas a la península. ¿Qué es lo que os cuentan? ¿Qué es lo que os cuentan allí ellos? Porque, claro, hay quien defiende que esto de la península es la mejor opción para la seguridad de las niñas, sobre todo para muchas que su familia no las quieren de vuelta, es decir, que las han enviado y no las quieren de vuelta, pero también hay otros que dicen que la Unión Europea, por ejemplo, la Comisión Europea, señala la devolución de todos, es decir, que todos vayan a Marruecos, incluidos estas niñas. ¿Qué es lo que dicen? ¿Quieren volver o no? No quiere volver ninguna. Que nosotros sepamos, de todas las que hemos hablado, no hay ninguna niña que quiera volver a su país por un motivo o por otro. Pero es cierto que cuando vino el ministro Marlaska a Ceuta, lo que dijo bien claro, y además creo que hasta Álvarez lo dijo en su día, eran que todos, incluidos hasta los menores, iban a ser devueltos a su país de origen. Pero estamos viendo que eso ya no cuadra con ese discurso. Supongo yo porque al hacer estas declaraciones no se tuvieron en cuenta las leyes de nuestro propio país, ¿no? De España, ¿no? Y el derecho superior del menor. Entonces yo creo que eso ya choca directamente pues con la idea principal, que era esa, de devolverlos a todos a su país de origen. Pero no sé. Claro, la verdad es que a nosotros nos provoca más incertidumbre todavía. Claro, es que lo que hay encima de la mesa es una sentencia previa por lo sucedido en el año 2021. Después de esa entrada masiva, se devolvió a 55 menores en caliente sin las garantías, y hay 2 personas condenadas por eso, la delegada del gobierno y la vicepresidenta primera en ese momento. O sea, que eso, la ley española no lo permite ahora mismo, aunque la Comisión Europea diga que lo apoya, ¿no? Entonces hay que ver cómo se cambia la ley o se retuerce la ley o cómo se hace, pero ahora mismo no lo permite. Entonces veremos lo que sucede. Halima Ahmed, coordinadora de la ONG Luna Blanca, gracias por estar en la tarde. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Agredano, no sé qué te parecen las palabras de Halima. Bueno, la incertidumbre suya, que está allí en terreno y conoce perfectamente el problema, se puede extender en la incertidumbre de toda la ciudad de Ceuta y en general a todo nuestro país. Es decir, se está gestionando de una forma descoordinada y bastante torticera una invasión de migrantes como la que hemos vivido. Y esto se tiene que hacer con más seriedad, con más coordinación entre los ministros que están dando mensajes contradictorios, siendo del mismo gobierno, da igual del partido que sean. Sí, pero es que son 2 partidos, con 2 visiones. Pero el gobierno es el mismo. Es decir, es su problema. Tienen que gestionarlo antes de dar un mensaje a la población, porque claro, después decimos que este gobierno gestiona mal las tragedias, las catástrofes y las situaciones imprevistas y parece que uno quiere, no sé, crear un cisma, y no, es que efectivamente se está gestionando con mucha torpeza problemas que por supuesto que atañen a la ciudadanía y que cambia sus vidas, como estamos viendo con una población presa y rehén de una situación inesperada como son las de los ceutí en este momento, ¿no? Es verdad, Agredano, que quiero que escuches las palabras del Masaiz en Ceuta en las últimas horas, porque son curiosas, ¿no? Porque hay al menos un cambio de discurso y tiene que ser difícil responder a determinadas preguntas. Quiero que escuches la pregunta que le hace un compañero de La Vanguardia, muy, muy clarita, sobre si su tesis o lo que defendían ellos era acoger o expulsar. Recordemos que el Masaiz, ministra de Migraciones. A día de hoy, la idea del gobierno, la intención del gobierno es expulsar o acoger. Bueno, como saben,
esta presencia de ministros y ministras, secretarios de Estado y equipos de los ministerios es coordinada, es eficaz y es permanente en la ciudad de Ceuta. Y evidentemente, bueno, pues estamos dando una respuesta cumpliendo estrictamente. Vamos, que no responde, que se va por las ramas, que no dice absolutamente nada. Es que tiene que ser difícil para el gobierno del Aquarius, de la acogida y de las libertades y del progresismo decir que es expulsar por lo que apuestan ellos, porque es lo que están diciendo Marlaska, Álvarez previamente, expulsar a todos, incluidos los menores. Sí, porque es lo que le está exigiendo además la Unión Europea, y ahí ha sido Sira Rego, la ministra de Infancia, la que utilizando evidentemente la normativa nuestra, está diciendo que no, que hay menores que excepcionalmente pueden ir a la península, en este caso niñas. También hay que ver por qué las niñas son vulnerables y también son hechos que se están ocultando o que se están tapando, que se están pasando por alto de este gobierno feminista, que son las agresiones sexuales dentro de esos propios campamentos improvisados, ¿no? Bueno, es decir, yo creo que se sobreentiende en este caso, ¿no? Pero si se traslada solo a las niñas es porque están en riesgo. Claro, también se tapa, es decir, este gobierno trata a la población con un infantilismo que de verdad creo que es molesto, porque estamos hablando de una situación muy seria, y estoy hablando yo desde Andalucía, pero que es lo que estamos viendo en Ceuta, tú que has estado allí, la situación que ya se alarga en el tiempo con un presidente de vacaciones, haciendo buceo. Ni un día va a restar, ¿eh? No, es decir, no es normal, no es ético políticamente, y sobre todo, ni una sola asunción de responsabilidades, ni una sola dimisión, ni una sola decir me he equivocado en esto, o estamos lentos, o esto lo vamos a hacer mejor. Nada, aquí no pasa absolutamente nada, y solo hay que preguntar a las personas en Ceuta qué están viviendo y cómo lo están viviendo. Permíteme un segundo, Agredano, porque habíamos perdido la conexión hace unos minutos con Enrique Roviralta, que es doctor del Sindicato Médico de allí de Ceuta, presidente del Colegio de Médicos. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cayó la conexión. Nada, no se preocupe. Hablábamos del tema de Mónica García y sus palabras insinuando esta xenofobia y el racismo por asociar enfermedades a la migración, y que me contaba que ustedes, los ceutíes y los médicos, se han dado por aludidos con sus palabras. Sí, nos estaba contando. Sí, pero le estaba diciendo que de luego que ha sentado como muy mal esas palabras. Creo que se ha equivocado del todo, creo que además es muy peligroso mezclar salud, enfermedad y política. Y le digo que los ciudadanos de Ceuta son un ejemplo de convivencia, además desde el primer momento, lo ha comentado Halima, para evitar que las niñas y las mujeres fueran violadas, los mismos vecinos las protegieron, aquí se les daba de comer, los móviles los cargaban en las casas de personas. Yo recuerdo una paciente que me contaba que le hacía tortilla a la francesa a un montón de chavales. Es decir, yo creo que un ejemplo de convivencia, pero ahora ya desde el punto de vista de la medicina, mire usted, un médico en su juramento hipocrático y su código deontológico no podemos hacer ninguna distinción entre ningún tipo de paciente. Para nosotros son todos pacientes, independientemente de su situación administrativa, de su origen, nacionalidad, credo, nos da exactamente igual. Es más, que en caso de que se diera alguna circunstancia de esas, sería expulsado inmediatamente por falta muy grave del Colegio de Médicos de Ceuta y de cualquier colegio de médicos de España. Con lo cual, me parece absurdo que yo tenga que estar justificándome, la verdad, pero igualmente le digo que me parece muy grave lo que ella ha dicho. Yo creo que ha metido la pata hasta el Corvejón y desde luego aquí ha dejado una estela de indignación en la ciudad autónoma de Ceuta, de toda la población. Es que os van a contar a vosotros, los ceutíes, lo que es la integración, acoger al diferente y lo que es la mezcla, ¿no? Y la integración total. Os lo van a contar a vosotros, que estéis acostumbrados a ellos. Pues Enrique Roviralta, doctor del Colegio, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta. Gracias por estar en la tarde. Muchas gracias y saludos a todos, y nada, que no nos olviden, que es lo importante. Y para eso estamos nosotros también, para recordarlo. Gracias, Enrique. Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós. Y vaya la que están pasando en Granada, los vecinos y en las zonas cercanas. No ha dejado de temblar esta noche, otra vez.
Durante la madrugada se han registrado 6 nuevos terremotos con magnitudes de entre 1.6 y 2.5. Son más pequeños, menos fuertes que los grandes terremotos que vimos en los días de ayer y el día 15 de agosto. Y son los últimos movimientos de una actividad sísmica que mantiene en vilo pues, a los granadinos desde hace días. Una situación que tiene un nombre, se llama enjambre sísmico. Una sucesión de terremotos en una misma zona, en un corto periodo de tiempo, sin que necesariamente haya un gran sismo que desencadene los demás. En esta serie destacan 2 terremotos, como te digo, de magnitud 4.8, registrados con apenas 4 días de diferencia. Una intensidad que ha llevado a las aceleraciones del suelo, en algunos puntos, muy cerca de los límites que contempla la normativa sismo-resistente en Granada. Esto lo explicaba mejor que yo Enrique Hernández, que es experto en sismo-resistencia de edificios. La normativa sismo-resistente lo que mide para una aceleración en el suelo determinado. Y Granada se diseña para 0,23 G. G es la gravedad. Una fuerza en horizontal que es 1/4 del peso. Y entonces los últimos terremotos en Granada, sobre todo los 2 fuertes, que eran de grado 4,8, se han producido aceleraciones en determinados sitios de 0,23 G. O sea, muy cercano al límite de la norma, que era 0,24. Una sucesión de temblores que también mantuvo en alerta a vecinos del Zaidín. El miedo a nuevos movimientos llevó a muchos a salir de sus casas, buscar otros lugares donde pasar la noche, algunos incluso en la calle. Uno de estos vecinos de Zaidín que ha sufrido estos temblores es Alberto Gea García. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vaya susto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sobre todo los 2 que sufrimos antes de ayer, son bastante, sí. Que en tu caso te despertaste por la noche con el susto en el cuerpo, entiendo, no sé si saliste a la calle. Yo fue el primero, estaba porque fue alrededor de las 10:30. Claro, yo vivo en el Zaidín, entonces ya fue la zona más damnificada, también en el otro, que fue de 5 grados más o menos. Sí, el del 15. El del 15 de agosto. El otro día, pero ese no estaba yo, estaba en la playa. Entonces, el de ayer sí lo viví con mucha intensidad. Y el primero, pues eso, ya mi casa tenía bastantes grietas y tenía la zona, pues una zona del pasillo que se cayó las cayolas y tal. Y ya con los 2 terremotos, pues ya pues acentuó bastante lo que estaba ya dañado. O sea, tú tenías grietas en tu casa ya y encima luego llegaron los 2 terremotos. Sí. Claro. Y ya con el primero, pues claro, se dañaron bastante más. Y con el segundo ya, pues salí desfavorido hacia la calle. Porque bueno, aunque muchos expertos pues dicen que no es lo mejor que hacer, pero en ese momento pues no sabes qué hacer y, es lo que te sales corriendo. Claro. Y cuando bajé también la zona del falso techo que hay también en mi edificio, estaba también caída. Entonces, pues claro, todas esas cosas pues hacen que incremente un poco el miedo. Claro. ¿Dónde has dormido esta noche? ¿Y cómo se duerme? Si es que has podido dormir. Bueno, pues claro, yo tengo la suerte de que tengo también un piso en la playa. Entonces, pues tras lo sucedido me bajé con mi madre para abajo. Entonces, bueno, aquí se nota muchísimo menos. Claro. Yo tengo esa suerte. Y hay vecinos que han dormido en la calle, ¿no? Sí. Aparte, vídeos de zonas justo al lado de mi casa, porque claro, al final es que el Zaidín, todo lo que desde la calle a la mar, en Granada, hasta pues todo lo que es la zona sur, es lo que más ha sufrido. Y se veían vídeos de gente pues en la calle, en los parques, el Tico Medina, que está al lado de mi casa, un montón de gente durmiendo ahí por el miedo. Claro, la pregunta es cuándo se vuelve a casa, cuando uno ha sufrido estos temblores, cuando ve que hay grietas, cuando ve que tiene el susto aún en el cuerpo, ¿cuándo piensas volver a casa? Pues todavía no lo sé, la verdad. Estaré aquí un tiempo en la playa y cuando se cambie la situación y si ya no haya tantas réplicas ni nada, pues volveré, supongo, porque claro, yo vivo ahí, de normal, mi residencia habitual. Pero todavía un tiempo estaré aquí, hasta que se pase un poco lo que es la incertidumbre y todo. Pues Alberto Gea, vecino de la localidad de Zaidín, en Granada, que ha sufrido estos terremotos y que se ha ido a la otra casa que tiene, por suerte, en la playa y esperando a volver a esta localidad en la que suele vivir. Nos contaba que hay vecinos que han dormido en la calle, que el susto él aún lo tiene en el cuerpo y que hay grietas en su casa que tienen que ver cómo las reparáis, ¿no? Y a ver si está afectado lo que es la base de la casa y del edificio. Gracias, Alberto. Un abrazo, amigo. Hay mucha fuerza para todos los granadinos. Un abrazo. Antonio, vaya susto. No sé si tú alguna vez has vivido algún temblor de este tipo o algún terremoto.
Bueno, alguno llega a Córdoba, que no es especialmente... Sí, se nota ahí, sí. Sí, pero uno de los de Granada sí se notó en Córdoba. Vamos, yo hace muchos años que no noto uno. De niño hubo uno parecido, pero tengo muchos amigos en Granada y me cuentan eso, sobre todo el miedo, la incertidumbre que da la grieta en los edificios. Porque claro. Primero que venimos de ver la situación de Venezuela, de Colombia, reciente, y esa grieta en el edificio que uno no sabe la altura, aunque llegarán expertos, lo mirarán, tranquilizarán o no, pero esa sensación de que tu edificio está agrietado y no saber dónde pasar la noche, o también los cascotes que cayeron sobre los coches, que son zonas de paseo, ese miedo no te lo quita nadie, como decía el amigo con el que hemos hablado, Alberto, al final te vas de allí. Porque no soporta sobre todo la incertidumbre, ¿no? Y eso es lo que está viviendo la población granadina ahora y nada, un abrazo desde aquí porque es verdad que es aterrador. Rosa Rosado, buenas tardes. Hola, Irra, buenas tardes. Lo que tenemos ahora mismo es un mensaje de la Mutua. ¿Qué? Esto es justo lo que hay que decir cuando te suban el precio del seguro año tras año. Repite, ¿qué? Es hora de irse a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil como llamar al 91 555 5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Este mes de agosto, la vuelta no empieza en España. Empieza en Mónaco. Porque este año, la vuelta arranca en el Principado, pasa por Francia, cruza Andorra. Y en COPE la seguimos desde el primer minuto. ¡Qué espectáculo! Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prats y Alberto Arau. A la parte de abajo del manillar. Del 22 de agosto al 13 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. ¡Qué corredorazo le hemos visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. ¿Qué pasa en la vuelta? La Vuelta Ciclista a España en COPE. Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Lucía, traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca. Ya se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal. Back to Cool. Teddy, un mundo de ideas. Estos sí son unas segundas rebajas. Solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ana, no pierdas de vista a Visión Plus. Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no? Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus. Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. ¿Te apasiona el deporte? Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad. ¿Y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes. ¡Empezamos! Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Hay muchas formas de empezar el día. Hay 2 claves,
3, 4 quizá, pero 2 claves fundamentales. Pero solo una, para empezar bien informado. Y en este momento nos vamos justamente a ese punto. Jorge, buenos días. Este verano sigue conectado a Herrera en COPE, de lunes a viernes, desde las 6. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Y esta carta efectivamente es el comodín que vale por todas. ¡Chantará! ¿Era o no? ¿Sí? Este era Juan Tamariz. Una sonrisa, un violín imaginario y la capacidad de convertir cualquier cosa en magia. Ayer nos dejó, a los 83 años, uno de los grandes maestros de la magia de todos los tiempos. Y en esa despedida que hoy se está produciendo en Madrid está nuestro compañero Carlos Márquez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Isra. Pues sí, estaba pasando ya más gente para despedir a Juan Tamariz. Están pasando por la sala 1 de este tanatorio de San Isidro. Justo al lado del féretro hay 7 coronas de flores con mensajes como esto es para divertirse, magia, amor y alegría, o gracias maestro. O sea que bueno, pues hay mucho cariño en torno a esta persona que bueno, que yo creo que ha traspasado muchas generaciones, y una de las personas que yo creo que mejor le conoce y que yo creo que más le aprecia es uno de los grandes magos de este país, Jorge Blas, que ya está con nosotros en la tarde de COPE. Jorge, ¿qué tal? Hola, Buenas Isra, tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo primero. Bueno, triste. El mundo de la magia está triste porque se pierde hoy a uno de los últimos grandes maestros que hay en magia, ¿no? Y bueno, pues nos ha dado tanto, pero es verdad que él tenía una alegría particular y yo no me imagino una conmemoración triste, al contrario, él quería que fuera alegre, todo lo que hacía transmitía esa pasión por la magia y bueno, pues le estamos celebrando con una sonrisa. ¿Cuándo le conociste tú, Jorge? Pues yo tenía 12 años cuando empecé a estudiar en la escuela de Ana Tamariz, de su hija, y desde ese momento pues me apadrinó, o sea, fue una cosa, un flechazo. Él pues me recomendaba libros, tuve la suerte que empecé a viajar con él muy joven, con 18, 19 años, ya me fui a Nueva York a hacer un show que me invitó para que actuara y luego a lo largo de los años pues he ido siempre aprendiendo de él, hemos actuado juntos en televisión, en escenarios, luego en los últimos años con el Festival Internacional de Magia pues ha sido una pieza clave porque ha dado conferencias, me ha ayudado a crear pues las galas, los shows, o sea, es una persona que siempre ha sido muy generosa y todos sus alumnos, su batallón de seguidores pues lo constatamos, ¿no? Que la magia es mucho más grande por haber tenido a Juan Tamariz. A partir de que Juan Tamariz entrase en escena, ¿se entiende que la magia hace falta no solo ser un buen mago, sino también ser un humorista, un actor y alguien que transmita? Bueno, él la verdad es que rompió moldes, porque en los años 70, 80, cuando era muy estricto, la vestimenta, el mago iba con frac, él aparece con vaqueros, con pelo largo, gritando, siendo un excéntrico, ¿no? Y la verdad es que en ese momento rompió moldes y era un poco un icono de la cultura, ¿no? Pero luego a nivel mágico, él, pues claro, ha escrito libros que son estudiados en más de 17 idiomas. Hay magos en Corea dentro de 10 años que estudiarán sus libros en coreano. O sea, es decir, que hay un legado muy grande y, no sé, pues en cine sería pues algo como Buñuel, o en el arte como Dalí, o en la música Bob Dylan. O sea, es ese tipo de figura mundial. Ayer David Copperfield me escribió un mensaje, me dijo, estamos en Estados Unidos muy tristes porque se ha perdido al último gran maestro del mundo de la magia. Fíjate, David Copperfield desde Estados Unidos. Qué fuerte. Sí, y es que era un maestro también del sentido del humor. Mira, escucha. Puedes llamar tú a alguna persona que conozcas, a un amigo, amiga, familiar, a quien sea, y le dices, estoy con Juan Tamariz y si no te importa, porque es muy fácil, solo tiene que pensar una carta y yo se la adivino. Hombre, si él no me recuerda, tú le dices que en el cine me llaman Leonardo DiCaprio. Qué grande era, qué grande. Era muy grande, ¿no? Y sobre todo eso, que no solo el humor, no solo el chan-ta-ta-chan, pero la profundidad que tenía y lo que ha dejado. Fíjate, todos los magos de España, desde luego hemos aprendido de él y en todo el mundo
siguen sus enseñanzas, sus teorías, sus formas de entender la magia, ¿no? A nivel interno, la estructura. Ha creado nuevos caminos, que es lo que hace un maestro, ¿no? De verdad, profundizar. Yo hace 2 semanas lo visité en la residencia y estaba practicando con la baraja, estaba escribiendo 5 libros a la vez. O sea, fíjate, estaba súper activo hasta el último momento. Qué fuerte, qué fuerte. Y es verdad que esa despedida, tú te has cogido un vuelo para darle el último adiós, ¿no, Jorge Blas? Desde luego, desde luego. Estaba en Lanzarote ayer y ahí de vacaciones y mira, vine porque es que, vamos, yo le debo la vida entera. O sea, es un hombre que cuando yo necesitaba cualquier cosa ahí estaba, ¿no? Y bueno, pues él me enseñó la magia, que es mi profesión y mi vida al final. O sea, es que no puedo agradecerle más. Que la despedida está siendo emotiva. Me contaba Carlos antes que hay una chistera, hay una baraja, incluso cartas donde la gente va dejando sus mensajes y luego los pega en un corcho, ¿no? Sí, está muy bonito porque además son recuerdos, van a quedar cartas y cartas de mensajes. Y bueno, la idea es en octubre, la familia quiere hacer un homenaje show en un teatro para celebrarle y hacer una gran fiesta, ¿no? Que es lo que a él le hubiera gustado. Yo creo que si algo le gustaba era la magia, la alegría, el compartir, y eso pues nos lo ha transmitido en vida, y cuando ya no está pues tenemos que seguir su legado, ¿no? O sea, que va a haber en octubre seguro una gran fiesta, un homenaje al que el público que quiera venir podrá celebrar la figura de Juan. Una anécdota te voy a preguntar, Jorge Blas, ya para terminar. ¿Alguna que igual no conozcamos o que sea más allá de lo que se veía de él en los escenarios o en la tele, ¿no? Algo que a ti te quede grabado de Tamariz. Pues fíjate, lo que me gustaba es que hacía magia en todas las situaciones de la vida. O sea, nosotros íbamos a Cádiz a verle en verano siempre, tenía una casa en San Fernando, y entonces él no conducía, entonces se montaba de copiloto y nos decía, vamos a ir a tal restaurante. Entonces le decía, ¿por dónde es, Juan? Antes de los GPS. Y decía, elige la calle que quieras. Entonces, y decía, pues, pero la que quieras, sí. Y ahora sigue, y ahora elige la siguiente. Y tal. Entonces, él te iba guiando de una forma mágica al restaurante. O sea, que hacía magia en cualquier situación de la vida y cuando menos te lo esperabas. Había a veces una cena de 20 magos y de pronto, en un momento, decía a todos, parad, coged la carta de arriba de vuestras barajas y darle la vuelta. Y 20 barajas, sin saber cómo, tenían la misma carta. O sea, imagínate, nos dejaba... Hay momentos donde pensábamos que era brujo de verdad. O sea, que era... y ya te digo, que era pues nuestro maestro Yoda, o sea, una persona irrepetible y que... Qué bueno. Y que bueno, que es el último gran maestro. Pues Jorge Blas, mago, gracias por atendernos siempre, por estar hoy en la tarde y por recordar a este amigo y este referente para ti, a este padrino que ha sido tuyo también, que es a Juan Tamariz. Gracias, Jorge. Gracias. Un abrazo. Que vaya bien. Carlos Márquez, ¿sigue pasando gente por ahí, por esa capilla ardiente? Sí, bueno, sigue pasando, se va, ya digo, a esta hora de la tarde. Es diferente con la anterior conexión que hemos hecho. Está pasando, pues eso, por la sala 1 del tanatorio hasta las 10:30 de la noche. Hay tiempo para despedir al gran maestro. Y bueno, pues hay mucho significado. Estábamos hablando de ese, ese truco, ¿no? Estaba diciendo ahora Jorge Blas, ese fantástico truco que hacía Juan Tamariz. Al lado del féretro sigue coronando la baraja de cartas el 9 de diamantes, que antes te he dicho que era de picas. Y me han contado que tiene un significado especial porque es la baraja mnemónica, ¿no? Que dentro del mundo de la magia tiene mucha importancia el número 52. Y fíjate, si sumamos 18 de agosto del 26, es decir, 18 del 8 del 26, día en que fallece Juan Tamariz, da el 52. Es el truco final del mago más grande que ha dado este país. Así que bueno, pues incluso hasta el último día de su vida ha estado haciendo magia, hasta en el día de la despedida. Qué bueno, Márquez, sigue por ahí, que en un ratillo volvemos contigo. Muy bien, Isra, un abrazo. Yo os pediría que para terminar ya todo, todos los que estáis aquí, todos los que estáis en vuestra casa, usted, señora, deje de pegar ya tanto al niño y atienda un momentito. Mire usted, lo único que os pido es que digáis conmigo la palabra abracadabra, pata de cabra. Entonces ya terminamos y ya está, ¿eh? Venga, todos abracadabra, pata de cabra, venga. Abracadabra, pata de cabra. Y ahora todas las manos así, todos. Antonio Agredano, que sigues conmigo por aquí, irrepetible, ¿no? Que recuerdo, ayer lo hablaba con unos amigos, somos todos de la misma generación y estábamos todos muy tristes y decíamos entre nosotros, ¿por qué? Y era porque
marcó mucho a una generación. Yo soy del 80, marcó a una generación de niños que nos creímos lo imposible. Es decir, esa suspensión de la realidad que lograba Juan Tamariz, esos trucos. Yo recuerdo uno con un cochecito de madera que se frenaba delante de la carta. Te creías que efectivamente, como ha dicho Jorge de Blas, era un brujo, era un mago, realmente tenía poderes y eso en un niño es algo maravilloso. Después lo que decía, que era un hombre muy generoso con los jóvenes. Y esa gente hay que cuidarla, la gente que no ve competencia en la gente joven, sino que le ayuda a crecer, esa gente hay que cuidarla porque cada vez se ve menos. Y qué difícil es que cuando alguien se marche, todo el mundo hable bien de ti. Estoy hablando de todo el mundo. Hay una unanimidad en el cariño a Juan Tamariz que yo no lo he visto en muchas despedidas recientes, ¿no? Pues sobre magia estamos preguntando a nuestros oyentes, Rosa Rosado. Sí, fíjate, todos tenemos en la cabeza el personaje excéntrico y alocado del violín imaginario, pero seguro que quien no conozca a Tamariz, su vida ha sido un poco más triste, porque es verdad que nos ha hecho muy, muy felices. Aquí, fijaos, aquí va el recuerdo de Cris. Buenas tardes, gente. La verdad es que lo he sentido esta mañana cuando he leído la noticia de que se había muerto. Pero bueno, me es ley de vida, como dice mi madre. Yo recuerdo perfectamente, y además es que todavía me viene la sonrisa dos cosas. Cuando él decía lo de tachán, tachán, y luego cuando se ponía a tocar el violín, ese imaginario, pues la verdad es que, mira, todavía me emociono ahora al saber que ya no está. Bueno, pues nada, que descanse en paz. Pues hay que dar ese deseo, sí. Sí, tenía una puesta en escena muy divertida y muy visual. Bueno, hablábamos con Jorge Blas, de él hablan en este mensaje. Hola, pues mira, yo soy un amante de los trucos de magia, me encantan, pero me encantan verlos porque soy muy fan de ir a todas las ediciones del certamen de magia del Circo Price. Es más, conocí personalmente a Jorge Blas y bueno, pues me fascinó y me maravilló. Y el truco que más me gusta es ese que coge un abanico y empieza a abanicarse en una de las manos y empieza a salir nieve. O sea, yo lloro con ese truco de magia porque me parece una de las cosas más bonitas que se han podido crear. Venga, un beso. Pues sobre magia esperamos mensaje, Rosa. Sí, tu recuerdo de Tamariz, tu mago o truco, 607 15 0602. Agredano, amigo, gracias. Bueno, buena tarde. Buena tarde. Es vivir los sueños en la realidad, lo que soñamos, lo que en los sueños sí volamos a veces. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. Música, romance y diversión. Vamos a cantar a nuestras muchachas. El dúo dinámico llega por partida doble, con botón de ancla. Ese es un amigo. Y una chica para dos. El domingo a las 3:15 de la tarde. Viva el cine español en 13. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute. Tu verano suena a Malabrigo. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión plus, David. Esto promete, Manu. Claro, creo. Arranca la tasación. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora. Buena compra, Manu. Va. 24 horas. ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más. Venga. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.